Bienvenidos a Noticias de la Historia. Somos un país de clase media. Esta es una idea generalizada entre los argentinos. Para algunos analistas es un estereotipo muy común. Hoy nos vamos a preguntar de dónde proviene esta creencia. Viene de fines del siglo XIX, principios del XX, de la mano de un boom de crecimiento económico, de consumo, una Argentina conectada al mundo, el modelo agroexportador, que sienta las bases de la educación con la 1420, que recibe grandes caudales de inmigrantes y que termina despertando la conciencia democrática, una reforma electoral que permite el voto secreto, universal y obligatorio. Y nos lleva a pensar, ¿es el radicalismo el que instala la idea de clase media? ¿O en realidad hay que pensar más adelante en el siglo XX, en el peronismo? Nuevas reglas políticas, nuevos incentivos en relación con el mundo del trabajo que generan ascenso social y también, posiblemente, la diferenciación de alguna gente que no quería ser parte de los descamisados. Hoy en Noticias de la Historia, la clase media, enseguida los invitados. Y así es que recordamos que para principios del siglo XX la inmigración masiva y el crecimiento de la economía habían producido una verdadera expansión del consumo. La moda, por ejemplo, que hasta ese momento había sido exclusiva de las élites, comienza a derramar entre grupos sociales más amplios. El ir de compras, estar acorde con la moda, empieza a ser una marca de estatus social. Aparecen las grandes tiendas, estamos viendo algunas imágenes paradigmáticas de la época, Harrods, Gatti Chávez, que después se fusionan, ofrecen artículos de vestir, perfumería, bazar, a precios más accesibles. Al mismo tiempo, como estamos viendo, se produce el desarrollo de la publicidad que comienza a asociar los productos con nuevos estilos de vida. Por eso, como disparador, nos preguntamos si hay que situarse en aquella época, en comienzos del siglo XX, para entender lo que después se convierte en una realidad palpable para los argentinos, la clase media. Vamos a recibir a los invitados. Son Ezequiel Adamovsky, historiador, profesor en la UBA, investigador del CONICET, autor de un libro justamente sobre este tema. Ahora los vamos a mostrar, porque los dos invitados son autores de libros sobre la cuestión clase media. Y aquí a mi derecha, Eduardo Anguita, conocido periodista, escritor, un hombre que piensa los temas de la sociedad. Gracias por venir, muy amables. Bueno, ¿cuándo nos situamos para empezar a pensar el tema? ¿A fines del 19, principios del 20 o hay que avanzar un poco más? Bueno, habría que separar dos cuestiones, ¿no? Por un lado, los cambios socioeconómicos que generaron condiciones para que surja una clase media, y ahí hay que situarse a fines del siglo XIX. Y por otro lado, el surgimiento de la clase media como grupo social, es decir, como una identidad particular que echa carne en un grupo más o menos amplio de la población. Y eso es algo mucho más tardío de lo que uno imagina, ¿no? En mi libro, una de las cosas que encontré en la investigación es que recién en época del peronismo realmente hay una identidad de clase media como tal, ¿no? Claro. Anteriormente hay estrategias de distinción, como por ejemplo la de la moda, que empezó a golpear fuertemente a principios del siglo XX, pero no había noción de que existiera un tercer grupo intermedio entre ricos o élite y pobres, ¿no? De hecho, el término, tengo entendido, no se usa. Cuando uno revisa papeles del 19, se habla de los vecinos decentes. ¿Ese vendría a ser el término de clase media de la época? Es que en realidad yo creo que en la Argentina es Gino Germani el que instala la idea de pensar las clases medias o la clase media, y esto es entre los 50 y los 60, que es cuando realmente, con las categorías sociológicas que se usaban en Europa y en Estados Unidos, con distintas corrientes de pensamiento, acá se podía pensar que gente que fuera asalariada, comerciantes, profesionales independientes, pequeños empresarios, pudieran tener algo en común llamado clase media, que no solamente incluía ciertos estándares de vida, ciertos niveles de ingresos, sino también ciertas subjetividades, ciertas creencias, ciertas convicciones, ciertas identidades en un país que todavía se lo pensaba, con los cánones de la historia oficial, como un país de inmigrantes. Todavía no se estaba pensando en la Argentina después de la Revolución Libertadora, mal llamada Revolución Libertadora, en una Argentina que fuera más allá de la historia oficial. Entonces me parece que hubo un momento de auge de la clase media, pero que coincidió con un pensador que además hizo
una incidencia muy fuerte en el mundo académico, que es este italiano que vino corriendo del fascismo y que también era muy enemigo del peronismo. Entonces coincidió esa época. Después vino lo que vino, y que seguramente tendremos algún minuto para charlarlo, que es el derrumbe de eso llamado clase media. Claro. El radicalismo, algunos dicen, encarna el inicio de la clase media. Ezequiel, ¿vos coincidís o lo pones en otros términos? No, este es un mito muy extendido y realmente no hay elementos en los documentos históricos que permitan afirmar eso, ¿no? El radicalismo como partido surgió con un grupo de dirigentes que pertenecían a la misma élite a la que criticaban, no había distinciones sociales allí, y de hecho arrastró apoyos sociales de sectores medios, pero también muy fuertemente de clase trabajadora, ¿no? En verdad el radicalismo recién se convierte en un partido que uno podría llamar de clase media cuando el peronismo le quita toda la base obrera que tenía hasta entonces, ¿no? Pero hasta ese momento no era un partido particularmente de clase media, y de hecho los dirigentes radicales usan la expresión clase media muy tardíamente, recién a fines de la década del 20, década del 30 empiezan a ocuparse de la clase media como tal. Anteriormente hablaban del pueblo indiferenciado, no particularmente de los sectores medios, ¿no? ¿Y qué rol juegan en esta historia dos fenómenos muy fuertes de la historia argentina? Por un lado, el boom de inmigración, que tiene pico entre fines del 19 y principios del 20. Porque uno en la construcción cultural ve que la clase media, o piensa que la clase media es la consecuencia de ese inmigrante que viene con sus sueños, que asciende socialmente y cuyos hijos son la clase media, por lo menos en la construcción cultural. Y el segundo es la educación, que está emparentado, porque este sistema que planta la 1420 y que con el tiempo va ampliándose a sectores sociales, aparenta ser como el engranaje que facilita que esto se produzca. ¿Es así? Bueno, en respecto a lo primero hay un mito también muy extendido que tiene que ver con un cierto relato de la historia nacional, ¿no? La idea, digamos, de que el progreso y la modernización de este país vino de la mano de los inmigrantes europeos que llegaron desde fines del 19 y que la clase media de algún modo encarna o es la heredera de esa inmigración. Y acá digo que es un mito porque esa imagen hace de Argentina y del progreso argentino algo traído de afuera por parte de los inmigrantes europeos, e implícitamente convierte a la población local que había, sobre todo las clases bajas, más mestizadas y criollas, en una especie de obstáculo para el progreso, que es un poco lo que Germani planteaba en sus estudios, ¿no? De modo que me parece que ahí hay algo mitológico que habría que cuestionar, ¿no? Claro, como que la clase media y la civilización baja de los barcos. Exactamente, sí. Y la idea de que Argentina es un país que los argentinos descendemos de los barcos, como dice la broma habitual, ¿no? Que esto encubre que Argentina, bueno, descendemos de los barcos, pero también de las tolderías, en verdad, ¿no? Claro. Me parece que habría que indagar un poco cuando se habla de inmigración, es gente que viene con cierta identidad. La mayoría de los inmigrantes no solo venía corrida por el hambre de Europa, sino por la persecución política. Sí. Vos pensás que muchísima de la prensa obrera de fines del siglo XIX y principios del XX era hecha por socialistas y anarquistas que venían perseguidos políticos. Hay que recordar que un ilustre modernista, Miguel Cané, fue el autor de la ley de residencia. Muy poca gente asocia al autor de Juvenilia con el proyecto de ley que había pedido la Unión Industrial Argentina. Necesitaban un senador, y surgió Miguel Cané, que encarnara ese proyecto de ley que hiciera que cualquier inmigrante no nacional que perturbara el ambiente social pudiera ser expulsado inmediatamente de la Argentina. Esa es la Argentina que tenemos que pensar. La Argentina del proyecto del 80, que tenía una pátina de modernista, que había encarnado esa ley 1420, que no es de Sarmiento sino de Roca. Mucha gente también se engaña respecto de quiénes son. Es la ideología de Sarmiento llevada a la práctica por Roca, ¿no? De hecho, Sarmiento preside el Congreso Pedagógico. Sí, preside el Congreso Pedagógico, pero ella no tiene el papel. Claro. Un papel dirigente. Él era un intelectual, Sarmiento era intelectual. En el final de su vida también, ¿no? Y al lado, sí, relativamente. Él en realidad está muy lúcido y él lo preside porque pelea contra la Iglesia. Digamos, ese Congreso Pedagógico es una pelea dentro del roquismo, de los sectores más liberales y masones, contra la idea de la Iglesia. Pero te quería decir que hay que pensar, me parece, que ese modernismo era la oligarquía, es decir, era el sector terrateniente concentrado con negocios con Gran Bretaña, pensándose a sí mismo como una colonia sin vínculos
formales de colonia, y que en ese país había sí una clase obrera que venía con una historia y una aristocracia o oligarquía que no le permitía desarrollar su identidad. Ahora, que esa clase obrera sí tenía cierta posibilidad de movilidad social. Claro. Lo que no tenía, lo que no tuvo, fue posibilidad de expresión política. Y una cosa más que me parece importante cuando uno piensa el radicalismo, la oligarquía pensaba a la base del radicalismo como la chusma. Es decir, que no la pensaba como una clase media que podía incorporarse a la Argentina, sino en todo caso como alguien que quería copiar modales patricios, que quería ascender y participar de ciertos requisitos que eran exclusivos. Sí, si no veamos la literatura de la época, en La sangre de Cambaceres, ahí tenés un italiano que trata de ascender y entrar al Jockey Club y no lo dejan. Vos hiciste un paralelismo, lo he leído, Ezequiel, muy interesante, un almacenero y un médico en el siglo XIX, hoy serían parte de una misma clase social si al almacenero le va bien. En esa época no. No, pero incluso bien entrado el siglo XX, ¿no? Lo que existía, digamos, en la primera mitad del siglo XX, por decirlo esquemáticamente, existía una especie de escalera de distintas graduaciones sociales, distintas jerarquías sociales que más o menos ordenaban quién era más que quién en la sociedad, ¿no? Lo que no había hasta ese momento es noción de que todo un conjunto intermedio fuera parte de la misma clase. Y ahí es lo que yo decía en algún texto, que si en 1930 inclusive uno le decía a un médico que formaba parte de la misma clase que un almacenero, un médico no lo habría aceptado, porque se sentía una persona superior desde todo punto de vista, ¿no? Y un almacenero le parecía a alguien demasiado plebeyo como para ser parte de la misma clase junto con él, ¿no? Por eso decía, la idea de clase media, la identidad surge muy tardíamente, un poco como reacción contra el fenómeno del peronismo, ¿no? De eso vamos a hablar después del corte. ¿Cuándo entonces surge realmente lo que entendemos como identidad de clase media? Esto nos lleva al peronismo. Enseguida venimos, más noticias de la historia.